Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, los saludo en ese saludo hermoso que desde que yo llegué a la iglesia lo digo: paz a vosotros. Yo espero que se encuentren muy bien. Si me preguntan cómo me siento hasta nervioso, hermanos. Bien dice mi hermano, ¿no? Aquí como que se siente la presión de la mirada de ustedes, y si pesan, hermanos, es una buena tonelada a los hombros, y la altísima responsabilidad es por eso, por la altísima responsabilidad, hermanos, de que aquí no hemos venido a entretenernos, pues, a hacerlos reír, a que pasen una tarde amena. Sí, me voy a tomar la libertad, hermano ministro, de que si yo veo a alguien durmiendo, me dan permiso. Bueno, mi hermano, ¿usted me da permiso de despertarlo? Bueno, lo voy a despertar, hermano. Hermanos, ustedes me dan permiso y no se sienten ofendidos si yo veo a alguien que me dice que sí todas las veces, de despertarlo. ¿Sí? Porque vamos, hermanos, hoy tengo yo la grande responsabilidad de compartirles algo como parte del ministerio. Un hombre ya viejo, en mi caso, hermanos, ¿sí? Mi hermano ministro Samuel Flores también, más o menos de mi edad. Estamos siendo un puente de una generación que se está acabando, que ya nos hicimos viejos. Platicamos con mi hermano Paulino, ya los que estamos llegando al 7º piso o al 8º piso, ya nos preocupa, hermanos, la generación que viene. Los diáconos que estamos nombrando, los ministros jóvenes que estamos nombrando, los varones iniciados que están tomando el arado, y ver qué cosa van a hacer posteriormente, con la altísima también responsabilidad que tienen de entregar buenas cuentas a Dios. Tal y como dice Mateo capítulo 25, hermanos, después de la parábola de las 10 vírgenes, menciona algo allí bien importante respecto a aquellos que quedaron a la izquierda y aquellos que quedaron a la derecha. ¿Sí? Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios para que se sienten después. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Aquel hombre que durante buen rato lidió con su propia naturaleza, hermanos. Por un lado, la presión del padre, que era griego, y por otro lado, la buena presión por parte de Loida y Eunice, madre y abuela respectivamente, que trataban de inducirlo a los caminos de Dios, hermanos. Era como el león de dos mundos, hermanos. ¿Están allí, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1. Empecemos, hermanos. Hermanos, segunda carta a Timoteo capítulo 4. Disculpe, no dije el capítulo, ¿verdad? Desde el 1. Del 1 al 5. Ahora sí, juntos. Empecemos. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Sí? Ya no leo lo otro porque pareciera ser como si yo me estuviera sentenciando, ¿no? Porque yo ya estoy para ser recibido, pero no, todavía queremos vivir hasta que Dios nos dé
la bendición de hacerlo. Ocupen sus lugares y les voy a dar prácticamente el objetivo de la plática. El tema es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, hermanos? ¿Sí? O, como dijera, tomado de las mismas palabras del profeta Isaías, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice: pero no todos obedecen al Evangelio, en Romanos capítulo 10, versículo 16. Me queda la esperanza para mí, hermanos, que Isaías deja allí como los signos de interrogación y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el signo de interrogación es como para que nosotros con hechos, con buenas actitudes, podamos levantar la mano y decir: heme aquí, yo, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, cuando habla a la iglesia de Roma, cuando les dice: pero no todos obedecen al Evangelio, me queda a mí la sensación del confort de decir: quiere decir que sí hay algunos que obedecen al Evangelio, hermanos, que obedecen a la palabra, ¿sí? Y antes de continuar, hermanos, ¿cuántos están despiertos de los que están aquí? ¿Sí? Perfecto. Sí sirve, también levantar la mano no es nada más para que digan presente, sino también sirve para que... Les quiero hacer una pregunta, pero pongan mucha atención, hermanos. También a mí me la hicieron y me dejaron allí pensando. Hermanos, ¿es lo mismo religión que doctrina? No, sí. No. ¿Seguros? Seguros, ok. ¿Cuántas doctrinas habrá en el mundo? Como 50 con ese. ¿Sí? ¿Cuántas religiones hay en el mundo, hermanos? Aunque nos llamen jactanciosos, aunque nos llamen como que nos creemos la última coca del desierto, la cuna del radicalismo religioso, no importa, hermanos. Religión, nada más una. Doctrinas, muchas. Y ese es el problema que el apóstol Pablo estaba ya vislumbrando en un presente. Bueno, es más, mencionamos los tres tiempos: en un pasado, en un presente y en un futuro. ¿Estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo, hermano Melquis? Sí, sí estaba ocurriendo, hermanos. La grande apostasía dentro de la iglesia de Dios no se dio en el siglo III o en el siglo IV. La grande apostasía de la que Pablo menciona, salvo que mi hermano Saúl me corrija, se dio en el primer siglo, hermanos. ¿Con quién? Con Gallo, con Himeneo, con Fileto, con Diótrefes y otros más que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Y yo digo, de verdad, también para reflexión, y yo pienso, hermanos, ¿estarían ellos conscientes de lo que estaban haciendo? ¿Lo harían por maldad? ¿Lo harían, hermanos, por pecar en contra de Dios? Mi reflexión: creo que no. Simplemente el diablo cegó el entendimiento de ellos, y montados o subidos en su mirador, creyeron, hermanos, que hacían bien, y se dio cumplimiento exactamente a lo que dice Juan capítulo 16, el evangelio que escribió Juan capítulo 16, versículo 2, dice: vendrán tiempos cuando matarán a alguno de ustedes y pensarán que están haciendo servicio a Dios. No lo hemos vivido, hermanos. Pero aquí viene, repito, el problema o la reflexión, la visión de Pablo, si lo queremos ver como el ministro de la iglesia de Dios. Hermanos, el escenario que ya estaba planteando, muy negro, muy triste, hermanos, sombrío para la iglesia de Dios, porque dice: vendrán tiempos cuando los maestros, ya ven que hoy hasta teólogos ya tenemos, hermanos. ¿Es bueno o es malo que tengamos teólogos? Es bueno. El problema está cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, y allí subidos en nuestro mirador creemos, como el hermano no sabe teología, pues pobre hermano, ¿de qué? ¿Con qué calidad habla?
pero nos olvidamos que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, hermanos, ¿sí? Y que el Señor Jesucristo les dijo en el capítulo 16 también del Evangelio que escribió Juan: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu de Dios para que los guíe a toda verdad. Entonces, hermanos, cada uno de ustedes, ¿cuántos se consideran soldados de Jesucristo? A ver, pónganse de pie los que son y las que son. Ya saben que en Israel hombres y mujeres se preparan para luchar, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas que son bautizadas, se consideran soldados de Jesucristo? Guardianes de la verdad. Pónganse de pie, quiero verlos. Oye, ¿sí me di a entender con la pregunta, hermanos, o no? Sí me di a entender, ¿verdad? ¿Quién se considera o quiere constituirse en guardián de la verdad? Porque vendrán tiempos peligrosos. Y si usted, hermano, o usted, hermana, no defiende la herencia, si usted no la adopta, será como cuando papá nos regala un carro y como nos lo regaló, pues dicen que el mejor carro para hacerlo pedazos es el que no nos costó nada, hermanos. ¿Qué nos ha costado el Evangelio? ¿Qué nos ha costado estar dentro de la iglesia de Dios, hermanos? Nada, hermanos. Siéntense. Y voy a un evento pasado, presente y futuro. Ubíquense por favor en el libro de los Jueces, en el capítulo 2. Quedamos que cómo se está llamando la predicación en esta tarde, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? De verdad, y pregúnteselo usted mismo. No deje que otro le pregunte. Oye, preguntémoslo a nosotros mismos. Dice el capítulo 2, versículo 8. Dice así. ¿Están allí? ¿Cuántos traen Biblia, hermanos? ¿Quiero verlas? ¿Se acuerdan de aquel corito que antes teníamos que álzala más arriba y que todos vean? ¿Sí se acuerdan? Bien, leo, versículo 8, pero pónganle mucha atención. A mis hermanas que no leen o que no traen Biblia, pongan mucha atención. Ellos entienden mucho mejor que nosotros, incluso. Estamos listos, ¿verdad? Bien, hermanos, dice así: y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Toda una historia viviente, hermanos, llegaba a su final. Y creo que entregaba muy buenas cuentas delante de Dios. Él fue el que estuvo allí esperando a Moisés a la falda del monte mientras Moisés estaba allá en la oscuridad recibiendo no solo los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos de Dios. Él fue, hermanos, el que decíamos en la mañana que lleno de celo dijo: ¿por qué Bildad y los otros andan profetizando si eso nada más nos corresponde a nosotros? Y que Moisés le reprendió y le dijo: tranquilízate, Josué, ojalá y todos y todas fueran profetas, fueran evangelizadoras, fueran esparcidoras de las verdades de Dios, ¿sí? Ese, hermanos, que recibió la estafeta de parte de Moisés para poder introducir al pueblo de Israel, trascender el río Jordán y entrar a la tierra de promisión o la tierra de Canaán. Ese finalmente llegó al final de sus días, 110 años, ¿sí? Y sé que también un día nosotros nos vamos a morir, hermanos. Y yo quiero comentarles algo. Muchos
tuvimos la oportunidad de aprender en Río Blanco, incluso muchos que salieron, hermanos, los mismos de la sobreveeduría aprendieron de allí, hermanos. ¿Sí? Entonces yo decía cuando el hermano Alberto muera, porque ya lo veía yo grande, la iglesia se va a acabar. En mi inocencia, en mi ignorancia. Porque para nosotros el hermano Alberto García fue el ícono de la iglesia durante muchas décadas, hermanos, hasta el año de su muerte. No lo estoy comparando con Josué, que quede claro, hermanos, pero fue un ícono, hermanos, fue un referente para jóvenes y para viejos, hermanos. Es más, les voy a decir algo, que había gente que, bueno, hermanos, ya ministros grandes, que hasta le imitaban su forma de predicar y su parado, pero pues a él le quedaba, porque era un hombre alto, muy delgado, ¿sí? Le quedaba muy bien sus posturas, y había otros que imitaban eso, hermano Melquis y hermanos de la iglesia, y pues no se veía nada bien, hermanos. Cada quien tiene su propio estilo, hermanos, pero a ese grado llegaba, hermanos, ese personaje del que le estoy hablando, y que nos trajo la doctrina, hermanos, desde la década de los 20 hasta la década de los 90, cuando murió, hermanos. Háganle cuentas, ¿cuántas décadas, hermanos? Pero finalmente llegó a su final. Y muchos de nosotros, mi hermano Samuel, su hermano que se nos adelantó, mi hermano Moy, lo conocimos y heredamos de ellos muchas cosas, hermanos. Y hoy buscamos con todo nuestro corazón que el evangelio que aprendimos se quede en ustedes, la nueva generación, pero que luche por ella, hermanos, no un evangelio heredado, no una doctrina heredada, hermanos, sino adoptada realmente, para que podamos dar una respuesta positiva a Isaías cuando nos pregunta en el capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y cuando nosotros leemos la segunda parte de ese versículo, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiere decir, ¿quién ha transformado su vida? ¿Sobre quién, hermanos, su carne ya no puja al espíritu? ¿Quién realmente ha transformado su vida? Como dice la carta de Pablo a Tito 2:12, ¿quién realmente ha renunciado a lo que era antes? ¿Quién ha dejado de tener los frutos de la carne? Vuelvo, allí estábamos, ¿dónde, hermanos? ¿En qué versículo? Jueces capítulo 2, y voy con este versículo 9. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaad. 10. Léanlo, versículo 10. Quiero que lo lean, por favor, y que nunca lo olvidemos, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque lo que leímos allá en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice allá que vendrían tiempos peligrosos, hermanos, y creo que ya los estamos viviendo, hermanos. Estoy convencido de que ya pronto habrá o nos impondrán una sola doctrina. Y creo, hermanos, que pronto todo lo que se está vislumbrando ahorita en Medio Oriente tendrá una culminación y tendrá una repercusión fuerte sobre la iglesia de Dios. Porque al final del día, ¿contra quién es el ataque de la serpiente antigua, Satanás? ¿Contra quién es el ataque, hermanos? Contra ustedes, hermanos. ¿Sí? Porque no pudo contra el Hijo de Dios, pues va contra los de la simiente. Y esos son ustedes, aquellos que realmente amen a Dios.
aquellos que realmente hayan renunciado a lo que eran antes, hermanos, o a lo que éramos antes, y realmente hayamos adoptado por encima de nuestra propia carne y de nuestros propios escenarios y proyectos de vida, vivir conforme al Evangelio, hacer de lo que nosotros creemos un verdadero estilo de vida. Seamos campesinos, sean ustedes profesionistas, lo que seamos, pero aquí hijos de Dios, ¿sí? Por favor, ¿qué verso dijimos que lo vamos a marcar, hermanos? 10. Véanlo, por favor. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Se acabó, hermanos. Se acabó aquella generación. Se acabaron los amigos de Josué. Se acabaron aquellos que velaban por lo que habían heredado. Se murieron todos aquellos que vieron que el Mar Rojo se abrió para que pasaran en seco, hermanos. Se murió aquella generación que vio, hermanos, que todos los días, excepto sábado, maná del cielo, hermanos. Se murió aquella generación. Se murió aquella generación que vio en el desierto caer toneladas de carne. Hasta que el pueblo de Israel, hermanos, vomitaba todo lo que tragaba, hermanos. Murió aquella generación que vio un evento único, singular e increíble, hermanos. Por su pecado, serpientes ardientes ahí en el desierto los mordían. Y lo increíble es que levantada una serpiente en un asta, en un poste, pues, solo con verlo, era el antídoto. Nada más verlo, hermanos. Se murió, se acabó aquella generación. Y dice la parte siguiente del versículo: y levantóse. Esto es como yo lo veo como una narración triste, hermanos. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocieron a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, hermanos. Lo veo como en el caso de Nadab y Abiú, que les decía en la mañana de Levítico capítulo 10. Una generación, hermanos, que igual tomaban de los cananeos o de los amorreos ofrenda para dar a Dios, como hizo Saúl, hermanos. Dios le dijo a Saúl: acaba con todo lo que es del anatema, no perdones nada. ¿Y qué dijo Saúl? Bueno, cuando llegó Samuel dice: pues es que el pueblo, y aparte mira, como a Dios le gusta la carne, el cebo, los machos de cabrío, se los traje lo mejor, lo mejor. Y el versículo 15 de ese capítulo 17 del primer libro de Samuel, hermanos, dice: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los cebos de los machos cabríos y los sacrificios como en obedecer? ¿De qué se agrada más Dios, hermanos? De que nosotros realmente obedezcamos al Evangelio, que realmente, hermanos, lo hagamos parte de nosotros, que renunciemos, repito, a lo que éramos antes. ¿Puede hacerlo la iglesia de Dios? Y la respuesta es positiva. Sí, hermanos, sí lo puede hacer. Y si alguien dice que no lo puede hacer, de verdad, discúlpenme, no somos iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, derivado de esto, de esta nueva generación que se levantó, por eso nuestra preocupación y el mensaje de esta tarde: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O quién ha creído al Evangelio? Pero sobre todo, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy mi hermano, ¿cómo se llama tu hijo, mi hermano? No. Estaba Jonathan estaba pidiendo algo que tenemos que buscar, hermanos. Que todos estemos aquí, oyendo, atendiendo a la palabra de Dios.
Algo habremos de aprender, hermanos. Decía un hermano X, a veces aunque sean los mismos frijolitos, pero con diferente sazón, saben rico, hermanos, ¿sí? Y la palabra de Dios nunca deja de ser rica, ¿sí? Bueno, quiero leer con ustedes algo que también lo queremos involucrar sin perder el pensamiento de quién ha creído a nuestro anuncio. El Evangelio, hermanos, ha cambiado en algún momento de la vida, en algún momento de la historia, de los tiempos, de la humanidad. Les pregunto a ustedes, ¿de cuándo data el Evangelio, hermanos? También es otra pregunta que, a ver si me la contestan bien. ¿De cuándo data el Evangelio? ¿Qué año? Ya mi hermana, ¿quién fue? Mi hermana dice que el año 30. ¿Y ustedes, hermanos y hermanas, qué dicen? ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Déjenlo así, las buenas nuevas. ¿Se acuerdan que desde el tiempo de Moisés él estableció, Dios le dijo, ¿sabes qué? Te vas a buscar gente que esté lista para cuando venga el enemigo y ellos tocarán trompeta, ¿sí? Para anunciar, el anuncio o venían los enemigos, incluso cuando ya venían los hermanos, vamos a llamarle hermanos, venían los israelitas de alguna batalla, el atalaya, ¿qué hacía, hermanos? Tocaba trompeta porque ya venía el pueblo, y más si había habido victoria, hermanos, y si no, de todas maneras tocaba trompeta. Y cada que predicamos aquí, hermanos, crean lo que cualquiera de nosotros, cuando hablo de cualquiera, quiero decir de nuestro ministerio, hermanos, está tocando trompeta porque el enemigo viene y no perdonará a ninguno de la manada si no estamos atentos a lo que estamos diciendo, hermanos. Antes de que pase yo a Hebreos capítulo 4, quiero dejar claro un pensamiento que dejé allí hablando de los hijos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y de los hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? ¿Cómo? Ovni y Fines. Bien, esos muchachos, igual que los de Aarón, ¿conocían la voluntad de Dios? Sí, la conocían, hermanos. Como cualquiera de nosotros, ¿conocemos la voluntad de Dios? Sí. Pregunta, ¿Nadab y Abiú lo hacían? ¿Ovni y Fines lo hacían? No, hermanos, ¿por qué? Culpa de sus papás. ¿Sí? No, bueno, entonces lo que yo quiero dejar aquí también establecido, hermanos, en ese tiempo no había, hoy, hermanos, nada más es paréntesis, hoy, hace, no sé si 2, 3 años, ¿dónde está mi hermano Gerson, que se apellida, que nos ayudó? No, el muchacho, ¿amandé? ¿Está aquí mi hermano Gerson Ángeles? ¿Ahí estás, hermano? Sí, tú fuiste el que nos ayudaste para bajar a un muchacho que clonaba y que monetizaba, ¿no? Entonces, perdón, sí es cierto. Hugo, ¿está Hugo aquí? No está. No está. Pero bien, hermanos, este muchacho, ustedes lo conocen. ¿Quién conoce al hermano Jehú? ¿Qué se apellida? De aquí. Hugo Ángeles.
¿Cuántos lo conocen a él? Bueno, les voy a decir que nosotros le tuvimos que pedir un favor porque no hallábamos cómo hacer con una personita que estaba ya monetizando, que estaba clonando cantos, cosas de otros grupos, y cuando nos dimos cuenta que ya se estaba monetizando, pues a la conferencia, a la organización ya nos estaba metiendo en un problema mayúsculo, ¿sí? Y nos tuvo que apoyar. No saben cómo se fue aquel varón de aquí diciendo que éramos los peores del mundo, ¿sí? Y yo sé que en el tiempo de Aarón y en el tiempo de Elí no se plagiaba o no los acusaban de plagio. Acá sí nos podían acusar de plagio. Y por eso hoy quiero hacer ese pequeño paréntesis, hermanos. Cuidado con traer fuego extraño aquí a la iglesia como ofrenda a Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. Cantos que no son de nosotros. Pues uno dice, bueno, yo antes decía yo, porque me tocó oír, hermanos, a cantos pentecosteses, le estoy hablando de los 80s, me tocó oír, hermanos, y que no le decía nada al ministro a quien pasaba. No sé si no había eso de persecución o demandas en cuanto a los plagios, no pasaba nada. Hoy sí pasa algo, hermanos. Si nos acusan a nosotros de plagio de algún canto, el problema no es contra Melquisedec, Ángeles, o sí, hermano, no va a ser el problema de él, o contra Samuel Flores como ministro y pastor allí en Analco, o contra Saúl Flores, pastor allí en Jerusalén, bueno, acá en Toluca, ¿sí? No. ¿Saben contra quién va a ir si nos acusan de plagio alguna localidad de la conferencia? ¿Saben contra quién van a ir? Contra el hermano Moisés Cruz Juárez. ¿Por qué contra él? Porque él es nuestro presidente y representante legal ante la Secretaría de Gobernación y ante notario público. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Sí? Y puede ser, hermanos, también que hay cantos de hermanos que hacen y eso, pero una vez que no los donan a la conferencia, no son de nosotros. ¿Sí? Y nos pueden hacer daño si quieren, porque nos pueden acusar de plagio. Más si los tienen ellos registrados en Indautor. ¿Sí? Bueno, dicho esto ya, sigo adelante, hermanos, nada más es un paréntesis para que vean que el culto a Dios, la religión que nosotros profesamos tiene que ser pura y sin mancha, ¿sí? Tal y como a Dios le agrada. No es al agrado del oído, hermanos. Por eso la pregunta de que si el evangelio data, me dijo mi hermana, del año ¿qué? 30 o del año 26, dependiendo del año. Pero vamos a ver, ¿sí? Para que no sea yo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice, ¿están allí? Allá atrás se oye bien, hermanos, ¿para qué no hable yo fuerte? Sí se oye bien, ¿verdad? Perfecto. Hebreos capítulo 4, véanlo por favor, dice, temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. ¿Qué vería el apóstol Pablo? Hermanos, sin ir a años, porque la cronología nos falla, nos lleva a antes o a después, pero ¿qué estaba viendo el apóstol Pablo en el primer siglo? Cuando a la iglesia, a los primogénitos, porque esta carta va dirigida a la iglesia de Dios, compuesta de aquellos 144,000 hermanos. ¿Qué veía él? Desde luego que él sabía perfectamente lo que Jesús había dicho, de que vendrían tiempos en los cuales, hermanos, por haberse multiplicado la maldad, la caridad se resfriaría, y que muchos de la iglesia de Dios
el diablo podría engañar, y si era posible, aún a los escogidos. Entonces, a mí me lleva a este pensamiento en estas palabras del apóstol Pablo: temamos. Traduzco yo la palabra de temamos: tengamos cuidado. Pongamos la extrema atención en ver qué estamos haciendo, de qué nos estamos alimentando. En la mañana con el estudio de escuela sabática, hermanos, ¿de qué nos alimentamos? Miren, yo me incluyo en esto. ¿Cuántos se aprendieron el versículo de memoria en este día? Levanten su mano, hermanos. Ellos nos están poniendo el buen ejemplo. ¿Y nosotros? Hermano X, ¿cuántos versículos tiene el Salmo número 119? Nada más. ¿Mande? ¿Segura? A ver, veanlo ahí en la Biblia, ¿cuántos versículos tiene? Hermanos, cosas que podemos consultar, consúltenlo, hermanos. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo número 119? 176. Hermanos, ¿mande? Versículos. ¿Sí? 176. El Salmo número 121, ¿cuántos versículos tiene, hermanos? 121. 8. ¿Y el Salmo 117? A ver, véanlo allí. ¿Quién se sabe el Salmo número 117? Mi hermano. Bueno, disculpen, no es, repito, entretenerlos, pero es que tengamos en mente por esto, hermanos, ¿qué va a pasar el día? Óiganlo bien, hermanos. ¿Qué va a pasar el día que se cumpla lo que el profeta Habacuc dijo, que en adelante ya no se podrá hablar más de la palabra de Dios? Que ya no podamos estar reunidos y hablar abiertamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o del Evangelio de Dios. ¿Qué va a pasar, hermanos? Hoy que tenemos tiempo, dijo mi hermano, ¿cuántas horas le dedicamos al celular? ¿Quién tiene Facebook de los que están aquí? Nadie, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Sí? Excelente. Bueno, temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Y viene lo que estamos diciendo, ¿de cuándo data el Evangelio? Versículo 2. Porque también, ¿sí lo están leyendo, verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 2, no lo olvidemos. Porque también a nosotros, ¿qué dice, hermanos? Se nos ha evangelizado, ¿como a quién, hermanos? Como a ellos, ¿como a quiénes ellos, hermanos? ¿De quién habla el apóstol Pablo, hermanos? Ustedes ven el capítulo 3 y ven el 2 en adelante, dice, ¿y con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? ¿Con quién? ¿Con todo Israel? No, hermanos, sino contra aquellos que se rebelaron y que apostataron, hermanos. Y por eso decimos, Dios los mató a toda esa gente que salió de Egipto. ¿Dios los mató? No, hermanos. Fue una selección natural, porque Dios respeta nuestro libre albedrío, hermanos. ¿Quieren servir a Dios? Sírvanlo, pero sirvámoslo bien. No queremos servir a Dios, hermanos. ¿Para qué nos estamos haciendo la vida de cuadritos unos a otros? Y de paso, dándole tiempo a alguien que no nos quiere. ¿Han leído Job capítulo 1? ¿Lo han leído, hermanos? ¿Qué dice Job capítulo 1?
hubo, y empieza a decir, hermanos, y habla de una reunión donde hubo un personaje que llegó antes que todos. ¿Fue real aquella reunión? Sí. ¿Fue real, hermanos? ¿Quién es el primero que llegó hoy, aquí, en la parte clara, a la iglesia? ¿Quién es el primero que llegó? Levante su mano, hermano. ¿Quién llegó primero? ¿Nadie? No me digan, hermanos, ¿quién llegó primero? No los voy a comparar con nadie, hermanos. ¿Quién llegó primero? No, bueno, por eso, pero... ¿Quién? Él. Pero antes que él llegara, por eso como que no se animaban, pero antes que él llegara, alguien ya estaba aquí esperándolo él, para ponerlo nervioso, para ponerlo intranquilo, para decirle cuídate, para decirle no hagas y ten toda la atención. Lo vi nervioso, hermanos, a lo mejor porque nombraron a su hijo. Digo lo mejor. ¿O tú cómo te sentías, Ari? ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, a nosotros se nos ha evangelizado como a quién, hermanos, como a ellos. ¿A quiénes ellos? Pónganle nombre, hermanos. ¿A quiénes ellos? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde cuándo data el evangelio, hermanos. De siempre, hermanos. Cuando Dios ha descuidado a su pueblo, es correcto, hermano. Cuando Dios ha descuidado a su pueblo, jamás. Ustedes pueden ver el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, y yo creo que la iglesia le reclamaba a Pablo: ¿por qué no nos avisas? Fíjate que allá en tiempos pasados ni se evangelizó, ni se daba ultimátum, y les dice Pablo: ¿cómo creen que no? Dios nunca se ha dejado sin noticia, hermanos. Nos ama tanto, los amó tanto y nos sigue amando tanto. Por eso la pregunta también de la mañana: si Israel no hubiera sido endurecido, ¿nosotros estaríamos o no estaríamos aquí? Y ya ven que la respuesta es que sí. Claro que sí, porque no estamos por la rebeldía de Israel. Estamos aquí, hermanos, por la misericordia de Dios. No por la rebeldía de Israel, hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos ministros? ¿Sí? Israel es solo una, ¿cómo le llaman, hermanos? Una manecilla, ¿sí? Pero quien mueve todo el engranaje es Dios. ¿Por qué creen que el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento grande, hermanos? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, por encima de tu mujer, de tus hijos y de tu propia carne. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Sí? Y si usted o yo no amamos a Dios por encima de todas las cosas, tache. Y si todavía de eso deriva de que mi hermano Saúl no me quiere a mí o yo no lo quiero a él, hermanos, un tachezote monumental. Porque entonces estamos perdiendo el tiempo aquí, hermanos. Eso sí es perder el tiempo. Entonces sí tiene cumplimiento Proverbios capítulo 14 versículo 12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen que están bien, hermanos. Y Mineo, Fileto, Gallo y todos los que apostataron en el primer siglo, creo que pensaban que estaban haciendo bien, hermanos. ¿Sí? Entrevistaron a Hitler antes de que se muriera. Quizás si haya sido cierto o no. Le dijeron: ¿por qué tanto odio a los judíos? Porque ellos son los que han traído tanto mal al mundo. No solo a Alemania o Europa, sino a todo el mundo. Y él estaba seguro de que quitando a los judíos se acababan los males del mundo. Estaba convencido. ¿Sí? El fondo solamente Dios lo conoce, mis hermanos. Pero ya partido de aquí, hermanos, entonces la buena noticia la tenemos, dijo mi hermano ministro, desde Adán. ¿Sí? Con Jesucristo
hermanos, viene la buena nueva, porque entonces, sí, muere Jesucristo para que el evangelio de paz. ¿Por qué se le llama también evangelio de paz, hermanos? Porque Jesucristo vino a unir. Lo leímos en la mañana 1:11 del evangelio que escribió Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque no vino a nosotros. El evangelio no vino a nosotros. Bueno, es más, el evangelio desde allá se había perdido y era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Por tanto, hermanos, yo veo que ya están viendo su reloj. Ya me tardé, hermano Melquis. Sí. Discúlpenme, hermanos, pero tengo que terminar y que ustedes digan si ya lo entendí y que lo vamos a vivir, y que el evangelio de verdad, hermanos, es amar a Dios y amar a nuestro hermano. Y si no cumplimos ese perfil, hermanos, pues hagan de cuenta cuántos profesionistas hay aquí, hermanos. ¿Cómo cuántos hay? Como unos muchos. Hermanos, les dan un formato para llenar y en esa solicitud les piden que llenen el perfil. Y si en un punto no llenan el perfil, de todas maneras hacen su solicitud. ¿Qué caso tiene, hermanos? ¿Para qué? ¿Qué va a decir RH? Pues, oigan, si el punto es y no cubres, no al lugar, ¿para qué pierdes el tiempo? Hermanos, aquí no tenemos RH, aquí tenemos a Dios como juez, que conoce el corazón de todos. ¿Qué verá en nuestro corazón, hermanos? ¿Estaremos obedeciendo el evangelio o no? ¿Estaremos viviendo el evangelio o no? No que no lo conozcan, Recuerden, hermanos, ¿cuántos conocen el evangelio? Todos. ¿Cuántos obedecen al evangelio? Y ahí está la problemática, hermanos. Y me acuerdo mucho en una conversión y confesión de fe de parte de Job, en el capítulo 42 y en el versículo 3, ¿sí? Antes, hermanos, de oídas te había oído, pero hoy te veo, te siento, estás dentro de mí. ¿El evangelio está dentro de ustedes, hermanos? Debe. Y si no, hermanos, de verdad estamos perdiendo el tiempo. Y entonces, hermanos, el punto del tema de esta tarde es que la generación vieja se está yendo. Mi hermano Goyito ya se fue, ¿sí? Aquí en Valle de Toluca, pues ya mi hermano Ángel, mi hermano Toribio, mi hermano Filemón, mi hermano Samuel y un servidor. Yo también soy de aquí de Valle de Toluca, hermanos, ¿sí? Pues ya. No digo que estamos a punto de ser ofrecidos, bueno, solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero qué preocupación tan grande tenemos de que la nueva generación de verdad defienda con su vida la religión, que solo es una, y el evangelio de Dios, pero que lo defiendan con su propia vida, hermanos. Y eso no es fácil, ¿sí? Porque a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, pero ellos no creyeron, hermanos, ni creyeron ni aceptaron. Yo espero con todo mi corazón que vosotros sí, hermanos, ¿sí? Quiero, por favor, que lean Romanos. ¿Está bien que terminemos a las 10, hermano Melquis? ¿Sí, hermanos? Seguros, bueno. No, creo que tenemos buen tiempo. Romanos 2:16, pero ahora algún hermano que ya esté medio dormido, o hermana, 2:16 de Romanos. Van a decir que quien ya esté dormido ya no va a leer, ¿verdad? Bueno, alguien que esté despierto. Hermano, por esta ocasión, déle oportunidad ya a mi hermana. Discúlpeme, hermano. Adelante, hermana. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Amén. ¿Sí?
¿Tiene poder el Evangelio o la palabra de Dios? Sí. Claro. Y Juan capítulo 12 dice, la palabra que has escuchado, esa te va a juzgar en el día del juicio. Vaya, la parábola de los cabritos y de las ovejas es nada más una moraleja, una parábola, un decir, hermanos. Pero realmente el juicio, y quiero también que lo anoten, no porque no lo sepan, hermanos, pero a veces lo pasamos por alto. El juicio a cada uno de nosotros no es mañana, no fue ayer. ¿Saben cuándo es el juicio de cada uno de ustedes y el mío? ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Lo que usted haga o deje de hacer conforme a la obediencia al Evangelio, eso nos va contando puntos, a favor o en contra. Pero no es mañana. Cuando venga Jesucristo, solamente dará, como dijo Pablo a los filipenses y a Timoteo, solamente dará la corona de justicia, solamente pagará pues, pero ya está el juicio hecho. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos, de allá atrás? ¿Sí? Perfecto. Entonces quiere decir que hoy, hermanos, hoy vamos a cambiar nuestra vida. Los que tengan que cambiar. Y los que van bien, hermanos, pues siempre, hermanos, podemos mejorar. Siempre podemos, como nosotros somos seres perfectibles, siempre podemos ir perfeccionando hasta llegar a lo que dice Filipenses 4:13. Porque ese es el modelo, es el dechado que nosotros tenemos que seguir. Entonces, de verdad tomemos en cuenta. Por eso Isaías la preocupación. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién está viviendo realmente conforme al Evangelio? Hermanos, no es tan complicado. Dos cosas dijimos, hermanos. ¿Cuáles son las dos cosas de obedecer el Evangelio? Amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y a quién más? Y al prójimo, como a nosotros mismos. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Hermanos, aquí sus miradas. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? ¿No me quieren contestar, hermanos? No sean así. ¿Qué es más fácil, amar a Dios o amar al prójimo? Recuerden lo que dice la primera carta de Juan. Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿qué sabes cómo es? En la mañana dije que si había personas comunicativas aquí y me dijeron, sí, pero nada más del Evangelio. Bendito sea Dios, hermanos. Por eso la iglesia aquí prospera y se santifica, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Amar a Dios o al prójimo? No, ¿qué es más fácil? Honestamente, hermanos. Amar a Dios, ¿les parece que es más fácil amar a Dios que al prójimo? Sí, yo creo que sí. Decirlo, hacerlo no. Porque, repito, Juan nos saca de ese contexto y nos dice, a ver, yo creo que Juan vio desde que estaban los tiempos de Jesús, vio la gente, vio escribas y fariseos, hermanos, vio, hermanos, lo que dice Lucas 10, hermanos, les puso la parábola allí a los escribas y fariseos. Fíjense que venía un X y sufrió un asalto, lo dejaron medio muerto. Vino el sacerdote, ¿y qué hizo el sacerdote, hermanos? Llevaba un montón de apuración, hermanos. Vino el levita después de eso, ¿y qué pasó, hermanos? Y se fue por otro lado, y también es que llevaba mucha apuración, hermanos. Iba a la iglesia, hermanos, iban a la sinagoga. Y el Señor, por eso dice, rameras y publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. Porque dice, ni el
sacerdote ni el levita, hasta que vino el samaritano. Y ese se bajó de su cabalgadura, curó las heridas de aquel que estaba medio moribundo, lo echó a su montura, lo llevó al mesón y allí lo encargó, lo metió al hospital, hermanos, y todavía pagó la entrada, y dijo: y si todavía les debo, yo cuando regrese se lo liquido. Y saben, hermanos, bendito sea nuestro Dios, que yo pertenezco a la iglesia de Dios, porque Jesucristo ha pagado todas mis deudas, todas, con su sangre. Miserable hombre de mí, hermanos, que no cambio, que no modifico, que no renuncio a lo que era yo antes y sigo siendo, hermanos, lo que era yo antes. Envidia, odio, enojo, iras, contiendas. Y tengo que depurar eso, o como leímos, seremos desechados. Bueno, ¿qué les digo, hermanos? ¿Cómo le hago yo para ya ir terminando? Quiero leer Gálatas, capítulo 1. Y por esta ocasión no me preocupa que lo sepan de memoria. Si lo saben de memoria, qué bien. Pero yo quiero que lo vean en una preocupación extrema de parte del apóstol Pablo para la iglesia que Jesucristo había ganado con su sangre, que ganó con su sangre, como aquí a la iglesia de Monte Sión. Jesucristo la ha ganado con su propia sangre. Versículo 6. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Recuerden, hermanos, que estamos tratando de hacer nuestro aquello que Isaías dijo, que Pablo dijo a los romanos. Hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y les digo que Pablo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 16, dice: no todos obedecen al evangelio. Porque todos decimos que amamos a Dios, pero qué difícil amar a quien nos hace daño. ¿Les puedo platicar algo? ¿Tienen tiempo todavía, hermanos? Hace 15 días, ¿no, hijos? Llegó un peruano allá a la iglesia. Le ofrecí una Biblia yo y no me la quiso hacer. Solo vengo a oír, amigo, me dijo. Pero ya después llegaron más hermanas y ya le ofrecieron Biblia y le ofrecieron himnario y sí lo aceptó. Y se quedó hasta el final, y al final dijo: no sabía que era usted, habla como los de tabaco, no sabía que era usted pastor, necesito hablar con usted. Estoy sangrando de mi corazón. Y ustedes hablan del perdón. Ustedes hablan del amor, porque a ustedes no les ha pasado lo que a los peruanos les ha pasado desde el tiempo de Sendero Luminoso. Hasta ahora que esta mujer Dina, quién sabe qué, usurpó, tomó el cargo de presidenta de ahí del Perú. Para hacérselas cortas, hermanos, me dice el hombre a mí me encapucharon hace un mes o 2 meses y me llevaron a un lugar, gente del gobierno, y me dijo, ya cuando llegamos, me quitó la capucha y me dijo: ¿conoces a este? Sí, es mi abuelo. ¿Conoces a este? Sí, es mi padre. ¿Conoces a esta? Sí, es mi sobrina. Dice: pues a ti no te vamos a matar, para que sigas honrando a tus muertos, pero debes de guardar silencio. Tienes nada más 2 alternativas en tu vida: o te callas o te vas, porque a ti no te vamos a hacer daño,
pero a tu mujer y a tus hijos los vamos a desaparecer. Y optó por retirarse. Ahorita ya debe de andar en Canadá. El consulado de los Estados Unidos lo ayudó, y aquí en México también. Y esa vez que estuvo con nosotros, partía hacia Tecate, y de Tecate viaje hacia Canadá. ¿Sí? Pero el punto fue este, y me dice: pastor, ¿usted sería capaz de perdonar a los asesinos de su familia? ¿Y usted qué le diría? Yo no soy buen narrador, hermanos. Él estaba escurriendo de lágrimas, hermanos, vibrando por lo que me estaba contando, hermanos. Yo pregunto a ustedes, ¿serían capaces de perdonar? Como preguntó en la mañana a mi hermano Efraín: si tu hijo es un delincuente, ¿lo entregarías a las autoridades, hermano? ¿Hemos creído al Evangelio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Recuerden, la generación vieja se está yendo. Les toca a ustedes, hermanos jóvenes, ministerio joven, de defender la doctrina, de defender la religión, no a Dios. Dios no necesita que lo defendamos, hermanos. ¿Sí están dispuestos? Iglesia, ¿dispuesta a constituirse en soldados de Jesucristo? Sí, les creo. Bueno, ¿leí el 6? No, ¿verdad? Todavía no lo leo, o sí ya lo leí. Ya hasta me perdí, hermanos. Es que de verdad vivir una narración así, hermanos, no es leerlo en un libro. En verdad, hermanos. No es verlo en una película así. Cuando ustedes ven una película sangrienta, así como que queda impactado, pero verlo en carne viva y decir: mataron a mi abuelo, mataron a mi padre, mataron a mi hermano y mataron a mi sobrina. Y si así de crueles, decirme: te vamos a dejar vivir para que sigas honrando la memoria de tus muertos. Y si no te portas bien, vas a matar a tu mujer y a tus hijos para que los sigas honrando y sufras. ¿Serían ustedes capaces de perdonar? Él dijo que sí es capaz de perdonar, porque le dije: matando a toda esa gente, ¿vuelve a la vida a sus muertos? No. Matando a toda esa gente que le hizo daño a su familia, ¿usted va a tener paz en su corazón? No. 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y dice el 7, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No el que vino solamente a predicar él, sino a continuar una buena noticia que traía Adán, y que Adán no aceptó, ni Eva, porque optaron mejor por darle oído al diablo que a Dios. Vean ustedes también en el dilema en que nos encontramos nosotros cuando no vivimos el evangelio. En vez de darle oído al diablo, démosle oído a Dios, hermanos, ¿sí? Y les voy a decir algo también, el contexto del por qué entiendo que Pablo les dice: estoy maravillado que ustedes, hermanos, habiendo dado todo. Estoy seguro que él hablaba de la gente que se narra en Hechos capítulo 2. Estoy seguro que Pablo recibió la noticia de toda esa gente, y él supo de la buena fama de ellos, que los ricos, ¿qué hacían con sus posesiones, hermanos? Lo vendían y lo daban, porque habían reconocido que de Dios habían recibido todo y que nada era de ellos, ¿sí? Y que comían juntos, y que a lo mejor ustedes creen que no tenían problemas ellos allí, los 5,000, los 8,120 hermanos que llegaron a estar juntos. ¿Creen que no tenían problemas? Por supuesto que tenían problemas, y grandes, hermanos.
hasta que explotó la bomba, perdón por la expresión, hasta el capítulo 8, cuando de plano se declaró la guerra entre los griegos y los judíos, hermanos, por discriminación. ¿Sí fue por eso, hermanos? No, fue porque el diablo cegó el entendimiento de los hijos de Dios y empezaron a ver todo eso. Aquí yo sé que no tienen ese tipo de situaciones, pero por allá por donde yo vivo, sí se dan. Cada quien en su esquina. 3 caídas sin límite de tiempo. Así no juega la iglesia de Dios, hermanos. ¿No? La iglesia de Dios juega a esto, a que solamente hay un evangelio de vida. El otro es una mera suposición de decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestro hermano que lo vemos. Yo pregunto a todos ya, para terminar, hermanos, ¿sí se entendió lo que estoy diciendo o nada más hablé ahí, sí, nada más de... ¿Sí se entiende, hermanos? De verdad. Convénzame ustedes que de verdad sí se entendió, hermanos. El Evangelio 1 es amar a Dios por encima de todas las cosas, sobre mi propia vida e intereses que tenga yo. Que el Evangelio es amar a mi hermano por encima de mi propia carne. ¿Cierto o no? ¿Así lo entendieron? Así lo estoy diciendo yo. ¿Lo van a adoptar así de esa manera, hermanos? Los oigo bien convencidos, hermanos. Muy bien. Pero por favor recuerden lo que Juan dijo. Si tú me dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Juan capítulo 2. Bien, hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Hombres mentirosos o hombres de verdad? ¿Qué somos, iglesia? Hombres de verdad. Como Natanael, un verdadero hijo de Dios o un verdadero israelita. Creo que me faltan muchos versículos, pero termino con 2. Pónganse de pie como vayan encontrando Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así. No vamos a leer Santiago 2.19 porque es prácticamente lo mismo, aunque allá lo dice más cruel Santiago. 7.21. Muy bien, a ver, lo leemos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y ya no vemos lo demás porque eso ya es recurrente, hermanos, que en aquel día, como dice el credo profesante, es que en aquel día a lo mejor todavía hay oportunidad de que yo presente ante RH mis justificaciones, ¿sí? Recursos humanos no van a hacer nada por nosotros si nosotros no lo hacemos, hermanos, ¿sí? Termino con la lectura de la primera carta a los Corintios capítulo 9. Recuerden, hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es la incógnita. Y el Señor Jesús también dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe Jesús cuando venga a la tierra? Pero una fe verdadera, una fe viva. Ustedes saben, la fe, ¿es verbo o es sustantivo? Se los dije la otra vez que vine, hermanos. ¿Es verbo o es sustantivo la fe? Para muchos es sustantivo, hermanos. Tristemente. Sin acción, sin vida, sin movimiento, hermanos. Una fe fingida. Pero la fe que practica la iglesia de Dios es verbo, es vida, es acción, hermanos. ¿Qué capítulo dijimos? 9. Perfecto. Vamos a leer versículo 24 al final. 24 al 27.
Leemos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Lo veo como una sentencia para mí, pero también para ustedes. No sea que habiendo predicado el evangelio de verdad a otros, yo mismo venga a ser reprobado. No por RH, sino por Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo estamos? Hablamos de aquella generación, ya nada más recapitulo, ya no me llevo unos cuantos. Ya mi hermano pastor ya me está viendo mal, hermanos. Pero vale la pena recapitular esto, hermanos, como conclusión. Hablamos que Pablo tenía una preocupación grande y decía, vendrán tiempos peligrosos. Los maestros se amontonarán para oír sus fábulas, sus hipótesis, sus propuestas, y apartarán de la verdad el oído. Es que ya están viejos. Ya eso ya no es la moda, ya la moda es otra, ya es que aquí tengamos un grupo de animación, hermanos, y ya el evangelio ya caducó. Otra de las razones de ser de la prédica, hermanos, es que el evangelio, así como Jesucristo, y como dice la palabra de Dios en Hebreos 13:7, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién cambia? Cambiamos nosotros, hermanos, pero la religión sigue teniendo las mismas bases. El evangelio sigue siendo, nos guste o no, exactamente lo mismo, hermanos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Para qué nos hacemos la vida difícil, hermanos? ¿Es bueno saber profecía? Sí, hermanos, por supuesto que sí. Dijo no sé quién de mis hermanos lo que dice Proverbios, ¿no? Sin profecía el pueblo será disipado, será esparcido. Pero vivirlo, hermanos, es lo máximo. ¿Sí? Entonces, atendamos no me crean a mí, crean a la palabra de Dios. Vienen tiempos difíciles. Se está acabando una generación de ministros viejos y viene una generación nueva. Por eso lo del Salmo 119. Me dijeron que tiene ¿cuántos versículos? 176. Perfecto. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Cuántos aprendieron el versículo de memoria de hoy? Bendito Dios. ¿Sí? Pero quiero decirles que en el tiempo del hermano que estuve mencionando, eso lo daban como número especial. Yo lo oí, hermanos. Recitar el Salmo número 119 del 1 al 176. No el Salmo 117, no, hermanos, ¿sí? Busquemos, hermanos, la misericordia de Dios. Y esta generación nueva, hermanos, no se salgan de la iglesia, de verdad, hermanos. No hay otra propuesta mejor que estar aquí, en los atrios de Dios. Dijo Jesús, último, en Lucas capítulo 2, versículo 52, ¿qué no sabíais
que en los negocios de mi Padre me conviene estar. A nosotros que somos hijos de Dios, ¿dónde nos conviene estar, hermanos? Aquí, hermanos. Aquí. En los negocios de nuestro Dios. ¿Sí? Felicito a cada uno de ustedes porque qué aguante, hermanos, de verdad. ¿Entendieron entonces que de aquí en adelante el reto de nosotros es amar de verdad a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Lo entendimos? Y que si no lo hacemos, le estamos dando oído al diablo en vez de a Dios. ¿Sí? La obra es de Dios. Busquemos nuestra vida eterna con temor y temblor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Paz a vosotros. Y muchos